Buenos días a todos. En especial por esta palabra. Gracias a Él tenemos su palabra, que es una herramienta poderosa para poder conocer su voluntad, lo que Él quiere para nuestras vidas. Y nos da mucho gusto poder estar juntos esta mañana. Y también bienvenidos a todos nuestros amigos. Siéntate en casa. Y bueno, pues buscamos ser una iglesia que estudia la Biblia, pero no solamente estudia la Biblia, sino que la pone en práctica. ¿Ven? Y como iglesia estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos creen que al libro debieron haberle puesto Hechos del Espíritu Santo. Y si tú quieres saber un poco más de cómo era la iglesia en el primer siglo, las convicciones que tenían, su propósito, su misión, sus características, este es un gran libro que tú puedes estudiar. Y también aquí puedes ver la obra de Dios con el Espíritu Santo en la iglesia. El deseo de Dios es que todas las personas se salven, incluyéndote a ti que estás aquí esta mañana. ¿Y qué significa eso de salvarse? Significa que nuestro paso por esta vida es corta y que si un día partimos o Dios nos llama, hay una vida eterna. Hay una vida al lado de Dios. Y también significa que la Biblia enseña que un día Jesús va a regresar. Y cuando Él regrese, nos va a buscar. Y solo hay dos lugares a donde ir. Uno es a su lado y otro es estar lejos de Él. Salvarte significa poder estar con Él. Vamos a estudiar entonces este mensaje y esto que estaba pasando en la iglesia en Hechos capítulo 13. Y lo que tú puedes ver es que los apóstoles, los que había Jesús llamado a servirle, su propósito era anunciar el mensaje y llevar el plan de salvación a todo el mundo. Y es algo que como iglesia también seguimos predicando y enseñando. Hechos 13, versículo 1, dice la Biblia. Hechos 13, versículo 1, ¿estamos ahí? En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Era Bernabé, Simón, a quien llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para ese trabajo para el cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les pusieron las manos y los despidieron. Como veíamos el día jueves en nuestra reunión, el Espíritu Santo, uno de los trabajos o lo que insiste el Espíritu Santo es llevar el mensaje. Lo que hace el Espíritu Santo es provocar un deseo en el corazón del ser humano para poder evangelizar este mundo. Y lo que estaba haciendo aquí el Espíritu, estaba concibiendo esos planes para la misión. Y no solamente eso, sino que Él iba a acompañar todo este plan hasta el final. Y aquí lo que vamos a empezar a mirar, lo que vamos a empezar a ver, son los primeros viajes misioneros de Pablo. Y todo lo que él hizo para evangelizar el mundo que en aquel tiempo era conocido. Y Pablo y Bernabé entonces empiezan a tener aquí un papel importante en la historia de la iglesia. Dice la Biblia que el Espíritu separó a ellos para ese trabajo misionero, es decir, para que el mensaje pudiera expandirse por otros lugares, por otras ciudades. Vamos a ver y vamos a estudiar esta mañana este primer viaje misionero de Pablo. Y como en todo, cada ciudad era distinta, cada ciudad era diferente, y cada ciudad podía encontrarse retos distintos, historias interesantes, y vamos a mirar qué pasó en estos viajes misioneros de Pablo. Ellos viajan a Chipre y es ahí donde comienza su primer viaje misionero, Bernabé y Pablo. Dice la Biblia en el versículo 4, vamos a seguir leyendo lo que la Biblia nos enseña. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y allí embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos como ayudante.
Recorrieron toda la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron un brujo judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír del mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre era Elimas, se lo opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. ¿Por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en toda oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Comienza su viaje misionero y como todo, empiezan a enfrentar retos, pero también empiezan a ver el poder de Dios. Y aquí lleva la conversión de un hombre inteligente, pero un gobernador, una persona importante. Bernabé y Pablo fueron a este lugar, fueron a la sinagoga donde se reunían los judíos y también los que no eran judíos, pero que sentían interés por la religión de los judíos. Y es ahí donde llegaban, y es ahí donde empezaban a predicar el mensaje. Pero cuando tú empiezas a predicar el mensaje, empiezas a hablar a las personas, empiezas a mostrar la verdad, en algunos casos, eso puede incomodar a otros, puede poner en peligro los intereses de otros, como la de este hombre que se llamaba Elimas, que era un brujo, que tenía una influencia con el gobernador. Obviamente había un interés de él porque el gobernador confiaba en este hombre, pero este hombre utilizaba la brujería para engañarlos, utilizaba la brujería para poder tener una influencia en el gobierno, y cuando vio que él estaba mostrando interés por las cosas de Dios, sintió preocupación. Y sintió preocupación porque todo ese interés, o tal vez ese negocio, o tal vez esa influencia que tenía con el gobernador, sabía que iba a terminar. Y no le gustó, no le pareció, porque es interesante que este hombre sintiera interés por conocer, por aprender, por escuchar el mensaje de Dios. Dice la Biblia que el gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios. Había interés. Y este hombre no le gustó. Pero mira lo que hace un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos. No tiene miedo. Dice la Biblia que lo miró a este Simón, o miró a ese brujo y lo confronta. Le dice la verdad. Le dice: mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. ¿Por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Confrontar a alguien no es fácil, ¿estás de acuerdo? Enfrentarte a una persona no es sencillo. Y la Biblia nos da sabiduría, ¿no? Que tampoco se trata de entrar en conflicto o pelear o ponerte en contra de una persona, sino lo que yo puedo rescatar es que una persona llena del Espíritu Santo, cuando tiene que decir la verdad, lo dice. Y lo dice y lo puede decir con autoridad, con amor y con celo. Y a veces podemos ver algo que no está bien, podemos ver algo que no es correcto, y a veces mejor no decimos, no confrontamos, no retamos por miedo, tal vez por no tener un conflicto, pero a veces hay que hacerlo, a veces es necesario. Pero la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor,
sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Es decir, el Espíritu nos da valor. Y no un valor mal usado, sino un valor que te lleva a hablar con la verdad cuando tienes que hacerlo. Y cuando Él habla con verdad, con autoridad, con pasión, y cuando expresa eso, eso sirvió también para que este gobernador creyera y se convirtiera. Porque dice la Biblia que al ver esto el gobernador creyó, admirado acerca de la enseñanza del Señor. No solamente por el mensaje o por el evangelio, sino que también la gente es atraída cuando ve convicción, cuando ve autoridad, cuando ve celo por las cosas de Dios. Esto también es necesario en una iglesia. Esto también es necesario en los discípulos. Y cuando la gente ve eso, siente atracción. ¿Por qué? Quien está buscando sinceramente a Dios no está buscando que le digan lo que quieren escuchar, sino seriedad, sino verdad. Y a veces, aunque no nos guste mucho, convicción. Eso nos llama la atención, eso nos puede atraer, ¿no? Eso es lo que los apóstoles, en este caso Bernabé, en este caso Pablo, mostró hacia este hombre. Y vemos en la historia, en la iglesia, este tipo de conversiones. Un gobernador. Eso es poderoso. Amén. Ojalá y Dios nos permita también llegar a ese tipo de personas en la iglesia. Amén. Hay gente de todos los lugares, todas partes, en todas las posiciones, que está buscando a Dios. Porque como hemos visto en Hechos, el mensaje es para todos los que están buscando a Dios. Y en todos lados hay, ¿no? Pobres, ricos, estudiados, todas las personas, todos necesitan escuchar el mensaje. Y en todos lados hay corazones que están buscando a Dios. Amén. Y por eso la iglesia es tan diversa. Por eso la iglesia, vemos de todo tipo de gustos y de situaciones. Eso es lo que hace la iglesia, que nos une personas tan diferentes, unidas con un mismo sentido, un mismo propósito. Amén. Después de eso, dice la Biblia, en el versículo 13, Pablo y sus compañeros embarcaron a Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Siria. Allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si alguien tiene algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Una práctica común en las sinagogas. Leían las escrituras y la gente que se reunía tenía la oportunidad también de hablar. Y bueno, pues ahí va Pablo, ahí va Bernabé. Y cuando les dan la oportunidad y dicen, hermanos, si alguien tiene algo que decir y dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Y todo buen cristiano, todo buen discípulo, cuando tiene la oportunidad de predicar o de hablar o compartir, hay que aprovecharlo. Y ellos lo aprovechaban. Y aprovecharon para predicar y dar testimonio acerca de Jesús. Entonces Pablo, en el versículo 16, se levantó y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo: escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. Es decir, el mensaje ya no era solamente para los judíos, ¿te acuerdas? Ahora también para esos extranjeros que tienen temor de Dios, que eran llamados gentiles, ¿no? Esas personas que sentían interés por la religión de los judíos, también para ellos era este mensaje. Y cuando tú estudias toda la predicación y todo lo que habló Pablo este día en la sinagoga y lo comparas con la predicación de Pedro en Hechos 2, muy similar. Hombres que conocían las escrituras, hombres que dieron un repaso desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué predicaban eso? Porque ellos tenían la convicción y querían mostrarle a la gente
todo el Antiguo Testamento apunta a su cumplimiento en la vida de Jesús. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, lo que hablaron los profetas, todo lo que Dios hizo, se culmina en la vida de Cristo. Eran hombres que conocían las Escrituras. Y empiezan a hablar desde que Dios escogió al pueblo de Israel, cómo lo rescató de Egipto. Empiezan a hablar acerca de cómo este pueblo les pidió un rey. Empieza a hablar del rey Saúl. Empieza a hablar del rey David. Y empieza entonces a hablar de que Jesús era un descendiente del rey David. Como lo escribía las Escrituras, el Mesías tenía que descender del linaje de David. Entonces, toda esta idea, toda esta predicación era para mostrar que en Jesús se cumplen todas las profecías, todas las escrituras mesiánicas. Esa es una de las convicciones más grandes que tenemos como iglesia. ¿Por qué? Porque para que en un solo hombre se cumpla todo lo que dijeron hombres a lo largo de la historia, en un periodo de tiempo grandísimo, solamente eso lo puede hacer Dios. Y eso nos da seguridad de que Jesús se cumple todo. Y Jesús es el Mesías. Y Jesús es el Salvador que predicamos. Amén. Entonces él sigue hablando, él sigue predicando, él sigue hablando de todo esto para llegar a este punto. Para poder explicar, poder llegar a estas palabras en el versículo 38 y 39 en Hechos. Dice la Biblia: así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Está hablando, está dando seguridad en el cumplimiento de Cristo, pero llega a este punto clímax en su predicación, o lo que le está hablando a la gente. Y es algo que queremos compartir todos juntos esta mañana, para todos los que estamos aquí. Hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. ¿Qué predicamos? El perdón de los pecados por medio de Jesús. El pecado lo único que hace es destruir. El pecado lo único que hace es lastimar. El pecado lo único que hace es separarnos de Jesús. El pecado lo único que hace es separarnos de Dios. El pecado lo único que hace es cargarnos. Hablemos de cualquiera de ellos. Los vicios, la inmoralidad, el rencor. Es una carga a nuestra alma. Es una carga al corazón. Es algo que nos hace sentir duros. Nos hace sentir huecos. Es algo que nos aparta de Dios. Pero dice la Biblia que el perdón de los pecados se anuncia por medio de Jesús. Es decir, que toda esa carga, eso que nos sentimos huecos, o que podemos sentirnos vacíos, o que estamos cargando, Él lo puede perdonar. Solo Jesús lo puede hacer. Eso es lo que predicamos en la iglesia. Eso es lo que esos hombres predicaban, el perdón de los pecados. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Cómo fue el día que te bautizaste? ¿No fue un día de alegría? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando creemos, nos arrepentimos y nos bautizamos, somos perdonados de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo. ¿Cómo te sientes después de ser perdonado? Limpio, en paz y seguro. Y todo el tiempo tenemos que estarnos limpiando y estar sintiendo. Pero sentir el perdón es algo que da paz, da tranquilidad. Eso es todo. Gracias a Jesús. Por medio de Él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés.
Tengan pues cuidado para que no caiga sobre ustedes lo que escribieron los profetas. Miren, ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. La advertencia es no tener un corazón duro, un corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque ese es un patrón que vemos en la Biblia. Personas respondiendo, personas creyendo, pero personas siendo duras. Personas despreciando el mensaje. Personas rechazando lo que Dios quiere hablarnos vez tras vez. La advertencia es, tengan cuidado, no se vaya a cumplir esta escritura, esos versículos que acabamos de leer. Versículo 42. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que el siguiente sábado les hablaran también de estas cosas. Les gustó a los que habían ido a la reunión este día, ¿no? Y les dijeron a Pablo y a Bernabé que regresaron el siguiente sábado. Querían seguir escuchando lo que les estaba predicando. Y lo que les predicaban era verdad. Eran cómo las escrituras se cumplían en Jesús. Eran advertencias. Era ánimo, pero también era el mensaje de perdón. Y la gente que fue quería seguir escuchando. Pero mira lo que pasa. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la siguiente semana, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía. Lo que está pasando aquí es impresionante, hermanos, ¿no? Fueron a la sinagoga un sábado antes, predicaron acerca del mensaje de Cristo, que es un mensaje realmente, por eso se llaman buenas noticias. Todo el mundo desea eso, toda la gente queremos eso, ¿no? Lo que a veces no queremos es ya el resto, ¿no? El compromiso, la perseverancia, el sacrificio, ¿no? Pero bueno, los invitaron a volver. Y Pablo y Bernabé, pues, con gusto, regresamos a predicar. Pero dice la Biblia que casi toda la ciudad, ¿cuándo hemos visto algo así? Imagínate que un día venimos, predicamos aquí, y después nos dicen, te invitamos a que regreses la siguiente semana, y después casi todo la Ocampa se reúne para escuchar. Bueno, en primer lugar, no cabríamos aquí, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Qué increíble, ¿no? Pero dice la Biblia que cuando vieron a tanta gente reunida, el corazón, los celos de los judíos salieron. Y lo único que hace el pecado es endurecer. Porque lo que podría haber sido una bendición para todos, ¿qué empezó a suceder? Ellos empezaron a contradecir a Pablo
y a insultar. Perdieron toda la objetividad. Y mira lo que provoca la envidia. Mira lo que provocan los celos. Lo único que provoca es cerrar tu corazón. Es una amargura. Y algo que podría ser una bendición para ellos, dejó de serlo. Porque decidieron con envidia, tal vez de por qué ellos no lo estaban haciendo. Y los empezaron a contradecir. Y nuevamente los apóstoles, los discípulos, Pablo como apóstol, Bernabé, que también había sido escogido, hablaron con valentía. De hecho, en la primera reunión ya se habían convertido algunos judíos y algunos gentiles. Y como en todos lados, no solamente es convertirse, como hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Nuevamente aquí los exhortaron, permanezcan firmes en el llamamiento que habían recibido por medio del amor de Dios. Es decir, es especial que la gente se convierta. Es especial ver que gente se bautiza, que gente llega a la iglesia. Pero siempre es exhortación. Y que debemos de repetirla muchas veces aquí, hermanos, en la iglesia. Permanezcamos firmes. Porque no solamente es convertirse, llegar, sino permanecer hasta el final. Sigamos, continuemos. Eso es lo que tiene sentido. Llegar a nuestra meta firmes. Amén. Porque vemos si mucha gente llegar, pero también vemos personas irse. Ese no es el deseo. El deseo es que los que estemos y los que estamos aquí sigamos y que lleguen más y que esos que lleguen permanezcan. Y esa es la exhortación también esta mañana. Después de que empiezan a haber contradicción, empiezan a insultar a Pablo y empiezan a contradecirlo, ellos hablaron con valentía, dice la Biblia en el versículo 46. Tenemos la obligación de anunciar el mensaje de Dios, en primer lugar a ustedes, los que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Qué duro, ¿no? Esto es para ustedes. Es algo valioso. Es la vida eterna, es el perdón. Pero como ustedes no se consideran dignos de la vida eterna, iremos a los que no son judíos. Qué fuerte, ¿no? En pocas palabras es, si ustedes, esto que es para ustedes, no lo quieren, hay otros que sí, lo van a apreciar. Porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Nuestra misión, amén, hermanos, evangelizar el mundo de nuestra generación. ¿Te acuerdas? Revivámoslo. Encendámoslo otra vez en nuestro corazón. Apasionémonos por eso nuevamente. Ese era nuestro diario vivir, ¿no? Como cristianos, ¿te acuerdas? Ahora, con lo que hemos aprendido, con la madurez que hemos alcanzado, que ahora es más el corazón de cada uno de ustedes con Dios. Y regresando a esto podría ser tan poderoso, hermanos. Porque ya no depende de que alguien te lo insista, te lo diga.
Pero si tenemos esta pasión y con lo que hemos aprendido a lo largo de los años, wow, podría ser algo muy glorioso para nosotros. Ese es nuestro propósito. Amén. Y regresemos a nuestra misión. Llevar esto a todos los rincones de la tierra. Pensemos en nosotros. Pensemos donde vivimos, a todos los rincones que Dios ha puesto a nuestro cargo. Amén. Al ver esto, los que no eran judíos se alegraron, porque para ellos era este mensaje, amén. Y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno. Y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad. Y los incitaron a comenzar una persecución con Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerda que la persecución, las pruebas y todas estas situaciones que vivieron los cristianos, la única razón por la que lo enfrentaron y lo pasaron, y parte yo creo que del plan perfecto de Dios era para que el mensaje pudiera seguirse predicando en otros lugares. Pero es un patrón. Personas van a escuchar, van a creer, se van a convencer. Y los que crean van a estar llenos de alegría y del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Pero va a haber otros que no les va a gustar, que se van a enojar, que van a rechazar y que no van a querer. Pero de lo que se pierde. Porque esto es para todos aquellos que están buscando a Dios. ¿Y qué pasó? Cuando alguien no quiere, lo que hacían los discípulos, sacudían el polvo de los pies y se iban a otro lugar a encontrar esos corazones. Y eso es algo que debemos continuar haciendo. Anunciar. Alguien no quiere, seguir anunciando. Alguien no quiere, seguir anunciando. Y habrá personas que quieran. Y sobre todo, es lo que deseamos. Ver corazones llenos de alegría y corazones llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana no es como que no pasa nada y tú y yo lo sabemos perfectamente. Pero lo que sí hay es alegría en el corazón a pesar de las pruebas y también el que estés lleno del Espíritu Santo es algo que te da fuerza para seguir adelante. Hermanos, regresemos a nuestro propósito, regresemos a nuestra misión y sigamos construyendo en la región de Naucalpan una iglesia llena del Espíritu Santo. Muchas gracias y a nuestro Dios sea la gloria.